He vivido momentos muy al límite. Me han asaltado con machetes en algunos países de Centroamérica. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh. Estuve frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por unas fotografías que hice en la frontera entre Armenia e Irán. Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, México. He vivido momentos muy al límite. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, dar una vuelta al mundo andando y no tener momentos o experiencias tan extremas, ¿no? Nacho Dean, ¿cómo estás? Hola, Enric, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Yo también, tío. Tenía muchas ganas de conocerte, de verdad, porque lo que tú has hecho me parece absolutamente, vamos, no sé, fuera de lo común, que es, bueno, ahora nos lo contarás porque has hecho varias cosas. Una es caminar, dar la vuelta al mundo andando, que eso me lo tienes que contar porque me tiene absolutamente alucinado, y luego iremos después con también cruzar los 5 océanos nadando. Sí, así es. Tú, por lo que sea, los medios de transporte no te gustan. Sí, me gustan los retos, sin duda. Eso desde luego. Sí. ¿Cómo surge la idea, antes que nada? O sea, ¿en qué momento uno dice, ¿sabes qué? Que me voy a recorrer el mundo andando. Bueno, la idea surgió andando, como no puede ser de otra manera. Me gusta mucho caminar. He hecho muchas rutas a pie, he hecho pues, diferentes variantes del Camino de Santiago. He hecho la Transpirenaica, he cruzado todos los Pirineos caminando también, desde el Cabo de Creus en el Mediterráneo hasta Irún, en el Cantábrico. He hecho rutas en el desierto del Sáhara, por encima del Círculo Polar Ártico, en la ruta Kungsleden, en Laponia. Bueno, que he hecho muchas rutas, incluso de largo recorrido, de semanas a pie. Y bueno, pues un día estaba caminando y digo, ¿y por qué volver a casa? O sea, ¿sabes? Un poco Forrest Gump, ¿eh? Siempre volvemos a casa, ¿no? O dedicamos claro. a nuestros sueños y proyectos y aquello que nos apasiona, pues parece que como un hobby, pues un fin de semana o el tiempo que tenemos de vacaciones, y luego volvemos a nuestra rutina, ¿no? Ese trabajo que no nos gusta o las obligaciones. Y yo digo, como persona así pues, inquieta, digo, ¿por qué volver a casa? ¿Por qué no seguir caminando? ¿Por qué no salir un día hacia el este, hacia la derecha y volver por el otro lado del planeta, por la izquierda, ¿no? Hostia, es que me parece alucinante. Bueno, pero tenemos capacidad de soñar, yo creo, ¿no? De imaginar, desde un punto de vista saludable, pero tener aspiraciones, tener ambiciones en la vida, ¿no? Que simplemente seguir el camino marcado. Cada uno a su estilo, cada uno a su manera. Y bueno, así fue como surgió la idea. O sea, sabes que ideas tenemos, o sueños tenemos muchos, y luego el tiempo es el que es y hay que priorizar y luego hay que ir a por ellas. Claro, pero me gusta mucho, de verdad, el concepto de cómo lo cuentas, de decir, ¿por qué volver? ¿No? Es verdad que limitamos mucho nuestro ocio, ¿no? Me voy una horita al gimnasio, me voy una horita, no sé qué, y siempre volvemos a la vida que es nuestra vida, pero que a lo mejor no es lo que más nos apasiona. Claro. Y de repente decir, no, voy a alargar esto hasta que vuelva por el otro lado. Claro. Me gusta. Ahí me gusta mucho, es una historia sobre los bosquimanos del Kalahari, que tumbados bajo el cielo estrellado hablan de los dos tipos de hambre que hay. Está el hambre pequeña, que es el hambre física, el hambre del estómago, el hambre, la necesidad que tenemos de comer, y luego está la gran hambre, que es el hambre del alma, es el hambre, la búsqueda de sentido. Y todos tenemos ese hambre también. No hay nada que amargue más que vivir una vida sin sentido. Entonces eso es lo difícil, ser fiel a tu esencia, escuchar tu corazón y vivir acorde a ese espíritu, a tu esencia, a ser auténtico. Entonces, bueno, dicen que ser feliz o infeliz se vuelve algo completamente irrelevante, porque cuando encuentras tu sentido, sientes que perteneces a algo mucho mayor. Y esa es la motivación que hay detrás de un camino así, de dar la vuelta al mundo caminando. Es atender más que tus necesidades físicas o el trabajo o el pagar las facturas o, ¿no?, el alimentar tu estómago, abrir la nevera, es el escuchar a tu corazón y vivir una vida plena. Es verdad que ahora cuando decías lo de la felicidad, es verdad que la felicidad tiene un punto de ego, ¿no? De ser feliz yo, ¿no? De cumplir mis expectativas, pero luego está el propósito, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, el propósito, la vocación de servicio, y al final la felicidad yo he descubierto que tiene mucho que ver con dar.
no tanto con mirarte el ombligo, sino con dar. Cuando de repente metes en la ecuación al otro, ganas una perspectiva también, relativizas mucho tus problemas y te das cuenta de que cuanto más das, más recibes. Es una relación muy recíproca. Totalmente. Nacho, cuál es tu propósito de vida? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu hambre grande? Sí, bueno, mi hambre grande es motivar e inspirar a las demás personas. Como alguien normal, desde la humildad, alguien de carne y hueso, con trabajo, con esfuerzo, con ilusión, puede lograr o por lo menos intentar aquello que se propone. Y hay un componente también muy importante medioambiental. A mí, que me gusta mucho la aventura y estar al aire libre, en la naturaleza, pues siento esa responsabilidad de cuidar el planeta en el que vivimos, de cuidar el océano, los bosques, las montañas, el aire que respiramos, la comida que comemos. Un poco hilándolo con lo que has comentado de la felicidad, del otro, muchas veces como especie nos miramos mucho el ombligo, pero nos olvidamos que vivimos en un entorno que compartimos con muchas otras especies, animales, vegetales, y que nuestra salud y nuestra economía, porque hasta que no nos tocan el bolsillo hay muchas cosas que no nos mueven, o la salud, no están íntimamente ligadas a la salud del planeta en el que vivimos. Totalmente. A todos, tú piénsalo de un modo mucho más sencillo. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Pues nos solemos ir de vacaciones a sitios bonitos. Nos vamos a la playa, a ver los atardeceres, nos vamos a la montaña, nos vamos a esquiar. A todos nos gusta vivir en sitios rodeados de naturaleza, ¿no? Con bosques, con árboles, con jardines. No nos metemos en tugurios o en suburbios así de mucha contaminación, de fábricas, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que cuando nos sale la parte más libre, nos vamos a la naturaleza, ¿no? Así es. Para mí la naturaleza, si es algo, es lo que comentas, es sinónimo de libertad. Libertad es belleza también, es salud, es refugio. Yo en la naturaleza he encontrado un refugio. Muchas veces pues te cuesta encontrar tu hueco en la sociedad, ¿no? A veces te sientes un rara avis, una especie... Y en la naturaleza, pues sí he sentido esa libertad. Te acoge, ¿no? La naturaleza. Totalmente. Joder, ¿cuántas veces vas a la naturaleza y vuelves con las pilas cargadas? Total, sí. O sea, te das un paseo por la montaña y vuelves renovado. Vuelves diferente. Si no sabes qué es, pero estás diferente. Sí, te ha cargado las pilas. Te carga, es verdad. Sí, te carga. Y a mí me pasa mucho con el sol. Yo cuando hay 3 días grises seguidos, me deprimo, de verdad, me deprimo. Y cuando sale el sol y sales a la calle de buena mañana, cojo la moto y me da el solete en la cara, digo, hostia, qué buen rollo. La vida es maravillosa, ¿no? Sí. Y a lo mejor ayer estabas como ¿sabes? Más triste, más tal, pero porque es que necesitamos eso, la luz del sol, la tierra, ¿no? Endorfinas son cosas, es que formamos parte de ella, ¿no? Claro, sí. Es verdad que nos vemos como algo separado de ella. Completamente. Y es que somos parte, ¿no? O sea... Sí, más aún hoy en día, ¿no? Que vamos a todos sitios con el móvil haciendo fotos. Nosotros estamos dentro de la foto. Estamos dentro del marco. O sea, formamos parte del medio natural, ¿no? Exacto, sí. Oye, ¿y dónde empieza este viaje? O sea, tú dices, vale, ¿por qué no volver a casa? Pero entiendo que no es ese día. O sea, lo planificas y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Y entiendo que hiciste una especie de itinerario, ¿o no? Sí. Vale. Hay mucha planificación. Vale. Lo que más me costó fue tomar el primer paso. O sea, es hacer clic. Sabes que hay muchas cosas que lo más difícil es la decisión mental. Sí. Es la lucha con tus miedos, con quién seré, el qué dirán, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Seré capaz de volver otra vez a encajar? Joder, imagínate, te vas a dar la vuelta al mundo andando. Dices, claro. Es que si vuelvo, que tampoco es algo que tengas muy claro, si vuelvo, es que será de mí. ¿Seré capaz otra vez de encajar en esta cultura, en este modo de pensar, en estos límites y creencias mentales, o estaré ya... Has roto tantas, ¿no? Que romperás tantas que, claro, cuando vuelvas, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿no? Entonces, bueno, tienes que vencer esa batalla mental, esos miedos, ¿no? Y entonces lo más importante es hacer ese clic y decir, este soy yo y esto es lo que quiero. O sea, esto es a lo que yo he venido al mundo. Y tal es así que lo difícil es no hacer caso, no escucharlo. Vivir una vida alienada, una vida ajena, enajenado, ¿no? De ti mismo. De lo que quieres. Entonces, efectivamente, cuando tomas esa decisión te das cuenta de que ya es algo inevitable. Y empiezan los preparativos. Si quieres tener unas mínimas garantías de éxito, de volver sano y salvo y pasar el menor número posible
dificultades y penurias, la planificación es muy importante. Entonces trazas, como bien dices, un itinerario y un calendario provisionales, pues país por país, por qué regiones vas a recorrer, contactas con embajadas, a ver si conoces a alguien que te pueda acompañar. La población local es la que mejor conoce los sitios donde viven. Entonces, pues te pueden aconsejar si ir por un sitio o por otro. Luego, pues ponerte vacunas. Recuerdo que cogí el mapa con el itinerario que iba a hacer, me fui al Centro de Vacunación Internacional, lo puse sobre la mesa, la doctora me miró luego, abrió la neverita y sacó, bueno, vacunas para 2 meses. O sea, estuve yendo a ponerme pues encefalitis japonesa, la rabia, en fin, todo, la cartilla de vacunación que necesitas incluso para entrar en algunos países. Claro. Luego, puesto que tenía un motivo, una causa por la que hacerlo, pues tenía que haber alguien que lo escuchara. Así que abrí cuentas en redes sociales, empecé a hacer trabajo de medios de comunicación, muchas entrevistas, entrenamiento. Llevo toda la vida haciendo deporte, pero algo de entrenamiento físico específico. Intenté ganar peso también. ¿Para tener reserva? Claro. Iba a estar cruzando desiertos, iba a estar lejos de mi casa muchos años y sabía que iba a perder peso. Entonces intenté ganar peso. En fin, intenté planificar todo lo mejor posible para, bueno, pues para el día que empezara a estar lo más física y mentalmente preparado. Claro, ¿cuánto tardaste en hacerlo? ¿Los preparativos o la expedición? No, la expedición. 3 años. 3 años. 3 años. O sea, que dar la vuelta al mundo andando son 3 años. Yo tardé 3 años. Tú tardaste 3 años. Puedes tardar 12. Claro. O puedes tardar, pues tal vez 2. Ya. Si vas corriendo si con un coche de asistencia que te lleve el equipaje, puedes claro. tardar incluso menos, sí. Luego también hay muchas, digamos, variantes. Lo que yo hice fue una vuelta al mundo a pie en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente. Es decir, que iba solo, no llevaba un coche de asistencia que me llevara el material o el equipaje, o me asistiera en caso de peligro. Y luego sin interrupción quiere decir que no recorría un país o un continente y volvía a casa, otro país, otro continente y volvía a casa, sino que lo hice todo de unido. Sí, o sea, te fuiste del y tirón. dijiste, ya volveré. Ya esperadme por el otro lado. Claro. Y en ese momento, Nacho, perdona, sí. ¿tenías pareja? O... No. No, claro, porque digo, es que si no, claro, no le puedes decir a tu pareja, me voy y de aquí 3 años vuelvo. No, hoy en día yo creo que nadie te hubiera esperado tanto tiempo. No tenía pareja. No, era una persona... Hoy en día tengo pareja, tengo hijos, o sea, que decir, sigo siendo igualmente libre. Ya. No, hombre, sí, libre eres, pero a lo mejor no te podrías ir 3 años a andar, ¿no? Claro, sí. Ahora mismo con tus hijos sí, y verlos 3 años después. No, eso no. Por eso, que también, lo digo porque también creo que hay, en la vida también hay como momentos para hacer las cosas, ¿no? Que hay que saber aprovechar a lo mejor el momento, ¿no? Sí. Sí, hay que saber escucharse a uno mismo, digamos como separarlo del ruido, porque hay mucho ruido, tenemos mucho ruido en la cabeza a veces de exceso de información, ya ruido de por sí, y separar nuestro yo más auténtico de voces, opiniones ajenas, que no son nuestras. Entonces, bueno, por eso viene bien de vez en cuando reservarte un tiempo de silencio para ti, de tranquilidad, para, bueno, pues recordar, ¿no? Quién eres, a qué hemos venido. ¿Qué te gusta, no? Eso es, qué te hace feliz, qué le da sentido a tu vida. Sí, a veces para aburrirte. Estamos tan hiperestimulados que a veces no tenemos tiempo ni para aburrirnos, ¿no? Sí. Para ser creativos. Es verdad que en la sociedad en la que vivimos parece que el aburrimiento sea como el enemigo, ¿no? Aburrirse es el enemigo. Hay que entretenerse todo el rato y estar ocupado todo el rato. Y cuando te aburres es cuando surgen a veces las mejores ideas o las locuras que después te hacen muy feliz, ¿no? Sí, luego también porque, claro, tanta hiperconectividad hace que te fatigues mentalmente. O sea, nosotros no podemos olvidar que tenemos una parte animal que no está acostumbrada a estar tan estimulada constantemente. Claro. Entonces, bueno, pues te estresas, te fatigas y es necesario también, bueno, pues tener momentos tranquilos para reflexionar, para leer, para tener una conversación tranquila, para, ¿no? Sí, buscar esos espacios es clave. Yo creo que sí. Creo que sí. Yo siempre digo que hago el podcast un poco por tener, como mínimo, saber que tengo 1 hora a la semana de conocer a gente interesante que me apetece conocer y de poder tener una conversación, porque de verdad, qué poco podemos hacer en nuestra vida normal. Eso de esto que estamos haciendo, que es
hablar, pero mirándonos a los ojos y atendiendo. Ahora ya, seguro que a ti te hubiera entrado una llamada, a mí un WhatsApp, no sé qué, ya nos hubiéramos cortado, ¿no? Ya no es lo mismo. El poder estar una hora de atención plena con alguien es un gustazo. Es un lujo. Es un lujo. Sí. Y la iniciativa, bueno, que has puesto en marcha es una maravilla. Porque hoy en día, efectivamente, el poder estar una hora, hora y media escuchando es un formato que choca mucho con la rapidez de la vida hoy en día. Pero el tener una hora, hora y media para escuchar una buena conversación, mensajes que te van calando, unas historias te dejan un pozo, otras otro, ¿no? Eso creo que... Sí, yo lo disfruto mucho. Enhorabuena y gracias por la invitación. No, nada, al contrario. Me encanta hablar contigo. Te quería preguntar, ¿qué es lo más duro que te encontraste en el viaje? ¿Qué es lo que te parece más duro ahora desde el recuerdo? He vivido momentos muy al límite. Me han asaltado con machetes en algunos países de Centroamérica. Vale. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh. Estuve frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por unas fotografías que hice en la frontera entre Armenia e Irán. Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, México. He vivido momentos muy, muy al límite. Es muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, dar una vuelta al mundo andando y no tener momentos o experiencias tan extremas, ¿no? Entonces, la aventura está muy bien. Quiero decir, a todos nos gusta hacer deporte, bueno, a todos no, pero se entiende. Pero te entiendo. Hacer deporte, subir montañas, cruzar desiertos, ponerte al límite, ver si eres capaz, esos desafíos, ¿no? Que te hacen crecer pero rebasar una línea, que es cuando tu vida está en juego, cuando ya dices, ostras, que puede que de aquí no salga, eso ya es otra película diferente. Claro. Y esos son momentos pues muy duros, muy difíciles, porque son momentos de supervivencia. De puro instinto, reaccionas de un modo pues muy animal, ¿no? Muy animal. Es imposible, por mucho que planifiques, que prepares, que entrenes. Le puedes decir a un amigo, coge un machete y persígueme a ver cómo reacciono, o disfrázate de rinoceronte a ver cuál es mi reacción. Pero tienes reacciones y bueno, esa es la parte interesante. Uno, conocerte a ti mismo, cómo reaccionas en esas situaciones completamente fuera de lo que llaman la zona de confort, ¿no? Y dos, el demostrar tu compromiso. Es decir, hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar para conseguir el objetivo que me he propuesto. Para cumplir, claro. Efectivamente, porque en esos momentos dices, bueno, tiro la toalla, me voy a casa, que estoy mucho más a gusto, comiendo palomitas y viendo una peli debajo de una mantita, ¿no? Claro. Pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. Cuanto mayores son los proyectos, mayores son las adversidades, eres consciente de ello, por eso es tan importante planificar y preparar. Yo hay tramos del proyecto donde sabes dónde te levantas, tienes que saber muy bien dónde pasar la noche, qué distancia tienes que recorrer, mejor hacerlo acompañado. El Salvador, por ejemplo, el país El Salvador, lo crucé con escolta de policía. Ostras. Porque es un país muy pequeñito, lo llaman el pulgarcito de América, pero de 6 días, 3 me asaltaron con machetes. Ostras. Entonces, bueno, pues contacté con la embajada, me pusieron en contacto con la policía del país y según iba rebasando poblaciones, escoltas de policía se iban relevando y me iban dando cobertura. Parece que ahora lo han hecho un país mucho más seguro, ¿no? Sí, ahora que está Bukele, ya metido a los mareros en la prisión, es otra historia. Pero cuando yo crucé El Salvador, todas esas maras... Ahora hay muchos documentales de prisiones, las prisiones más peligrosas del mundo, los presos. Claro, están detrás de las rejas. Cuando yo crucé El Salvador, esa gente estaba fuera, estaba en la calle. Entonces, lo primero... Asaltándote concretamente. Concretamente, entre otras cosas, lo primero que vi al entrar a El Salvador, procedente de Honduras, fueron 10 autobuses con las ventanas con rejas, escoltados por furgones de policía llenos de presos, de mareros, las maras, Mara Salvatrucha, la M18, las caras tatuadas. Claro, cuando tú entras a un país, cruzas una frontera a patita y lo primero que ves es eso, ya te llevas una información muy contundente de cuál es la situación en ese país. De cómo va a ser ese tramo. Y ostras, dices, yo tengo que cruzar esto andando. Entonces, bueno. Claro, pero la parte buena, por decirlo de alguna forma, es que tampoco llevabas muchas cosas de valor. O sea, al final, quiero decir, te pueden asaltar, pero ¿qué llevabas? ¿Un móvil? Pues llevaba lo más valioso que hay, que es la vida. No, hombre, evidentemente, Nacho, pero me refiero a que no sé si te asaltan simplemente por matarte o te asaltan porque quieren algo. No, bueno, a ver, son
es gente muy pobre, pero más que pobre, porque uno puede ser pobre con valores y con dignidad y con respeto. Claro. Es gente que no tiene ningún aprecio a la vida. Bueno, dicen, entra si quieres, sal si puedes, en las maras. Son bandas. Entonces, gente, pues bueno, que tiene un sentimiento de pertenencia al grupo, controlan los territorios. No es tanto por lo que tengas, es porque estás en su zona. Y depende un poco cómo se levanten ese día. Si tú eres del Barça y él es del Madrid, si le gustan tus zapatillas, por la razón que sea. Por lo que sea, ¿no? Sí, sí. Como no hay aprecio a la vida... Pues allí la vida, sí, no vale nada. Wow. Y ahí fuiste escoltado por la policía. En algunos tramos, sí. Algunos tramos. Sí. ¿Y cómo conseguías eso? O sea, A través de la embajada. Vale. O sea, tú te ibas poniendo en contacto con las embajadas y ibas diciendo, oye, voy a recorrer el país y... Sí. Y intentar que fuera lo más seguro posible. Sí, por ejemplo, Australia, cuando crucé Australia son más de 4.000 kilómetros desde Darwin al norte hasta Sydney al sudeste. Las dimensiones de Australia son como las de Europa. Si tú superpones el mapa de Australia encima de Europa, es como ir caminando de Madrid a Estambul. Pues que es una isla, la ves en las antípodas del planeta y no te haces una idea de lo grande que es. Claro. Son más de 4.000 kilómetros y prácticamente desierto. Todo. Quitando la costa este, que es donde hay un poco de población, y las Blue Mountains, el resto es desierto. Entonces, bueno, cuando empecé a caminar, dejé Darwin, a los 2 días ya no tenía ni wifi, ni cobertura, no hay ni agua, ni comida, o sea, es desierto. Entonces desaparecí del mapa durante más de un mes, estuve incomunicado. Ostras. Y gracias a la embajada, mi equipo de España se puso en contacto con la embajada de España en Australia y a los cuerpos de seguridad allí funcionan muy bien, conocen las dificultades que tiene cruzar Australia incluso en coche y bueno, pues me vieron en mitad del desierto, reportaron la noticia, así que las embajadas han sido de mucho apoyo. Qué bueno. No las he necesitado siempre, pero ahí han estado. Nacho, la parte más, digamos, más de intendencia del día a día, o sea, el ducharte, todo esto, ¿cómo lo hacías? Bueno, pues a veces te tienes que duchar en las duchas de la playa, o te duchas en un río, o te bañas en el mar, o en un lago. A veces estás en mitad de un desierto o en una montaña, no hay duchas. Bueno, pues como digo, el río, ¿no? O pues tienes que esperar hasta que llegas a una población. Ocurre que también la suciedad en la montaña o en la naturaleza es diferente a la de la ciudad. La ciudad es más polvo, es humo, es el asfalto, es otro tipo de... una ducha que te apetece cada día. En la montaña es algo más llevadero. El tema para mí es muy importante, claro, la higiene. ¿Por qué? Porque estás en regiones, por ejemplo, en el Ecuador o en los trópicos, regiones donde hay muchísima humedad. Y una pequeña sudas, bueno, al día estás bebiendo 8 litros de agua. Por las noches, incluso en la tienda de campaña, metido en la jungla, que hay una humedad tremenda, estás tumbado en el saco y estás bebiéndote 1 litro de agua al día, o sea, por la noche. Por la noche. Eso es, una pequeña picadura de un mosquito o de una araña en la goma del pantalón, donde los calcetines, con el roce y la humedad se puede infectar, se puede transformar en un problema más serio, ¿no? Entonces es muy importante mantener la higiene a raya. Para mí ha habido 4 pilares básicos que son la alimentación, la higiene, el descanso y la seguridad. 4 pilares que en el mundo occidental los damos por garantizados. Totalmente. Pero cuando estás a la intemperie, en la supervivencia, son focos donde tienes que poner toda tu energía. Claro, porque, por ejemplo, alimentación me decías, ¿no? O sea, comida y bebida, ¿de dónde las sacabas? Comida y bebida, bueno, pues en continentes o países muy poblados los puedes ir consiguiendo sobre la marcha. En zonas... ¿Ibas con dinero, perdona? Sí, llevaba dinero, moneda local. Vale. Cada vez que cruzaba una frontera, cambiaba en la frontera. Y luego llevaba un remanente escondido entre el equipaje en euros y dólares para situaciones de emergencia. Vale. Entonces, esa moneda local era para los gastos del día a día. Vale. Tampoco sacas ahí mucho dinero porque pues, no llamas la atención, pues tampoco porque no lo tenía, claro. Pero sobre todo, bueno, pues vas comprando en los puestos, te invitan a las casas, vas comprando sobre la marcha. Y cuando te metes en un tramo de cientos de kilómetros sin puntos de avituallamiento, pues calculas la comida. Dices, bueno, voy a estar 400 kilómetros sin ver a nadie, sin gimnasio, sin gasolineras, sin campings, sin centros comerciales, sin casas. 400 kilómetros. Camino 50 kilómetros al día, tardo 8 días. Vale, pues tengo que meter agua y comida para sobrevivir 8 días.
y vas racionando tus frutos secos, tu crema de cacahuete, tu fruta, el agua. Mucho? ¿Te adelgazaste mucho? Perdí 12 kilos de peso. 12 kilos. Llegué a perder 12 kilos de peso, sí, sí. Claro, antes hablábamos de la gente, digamos, mala, de la gente que te puede asaltar o del peligro, pero entiendo que también, al revés, te habrás encontrado gente maravillosa por el mundo, ¿no? El mundo está lleno de buena gente. En contra de lo que muchas veces vemos en los medios de comunicación, que es horrible, que vives con miedo. Viajar caminando es el medio más expuesto que hay. Claro. Es el más lento y el más expuesto. Si el ser humano no fuera bueno, no habría llegado ni a Francia. Claro. Vas andando, vas a 5 por hora. O sea, te ve todo el mundo. Con un carrito. O sea, pasas por, no sé qué decirte, por Serbia, por Croacia, por Georgia, por Irán, por India. Pasas por Honduras, por El Salvador, por México, Entonces, es verdad que hay un porcentaje muy pequeño de lugares peligrosos, pero una inmensa mayoría de la humanidad es acogedora, es hospitalaria, es generosa, es solidaria. He cruzado países hindúes, budistas, musulmanes, cristianos, he convivido con indígenas, en el hemisferio norte, en el sur, en todos sitios. Me he encontrado buena gente, o sea, gente que me ha ayudado, me ha tendido una mano, me ha abierto las puertas de su casa, en fin. Y después de todo esto, Nacho, que te escucho, me parece una pasada, ¿no? O sea, has conocido, pues eso, ¿no? Pues cosas que la mayoría de gente no conocerá nunca. Vuelvo un poco a tu miedo del principio antes de irte, ¿no? Sí. Ahora ya, sabiendo la historia, después, ¿te has adaptado bien otra vez al mundo? Porque claro, debe ser raro, ¿no? Estar en una sociedad que es un poco como el show de Truman, ¿no? Sí. Que te meten miedos, que todo es tan monótono, que la gente va como alienada. Y claro, tú pues has estado pues eso, pues conociendo a gente, andando, te han abierto las puertas de su casa, has conocido un montón de culturas. Claro, ahora aquí, ¿tú te sientes bien? Hombre, mira cómo estamos, no me puedo sentir mejor. Sí, estás cómodo, pero, sí. pero ¿echas de menos algo? ¿O el contraste es muy fuerte? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no hice un paréntesis en mi vida. O sea, no dije, dejo mi vida, hago un proyecto, me voy 1 año, 2, 3, los que sean, y cuando termino, cierro el paréntesis y sigo con mi vida normal. Lo que yo hice fue un cambio de vida. O sea, lo que yo hice fue reinventarme y apostar por aquello que realmente me apasiona. Entonces, cuando conseguí llegar, no volví a mi vida normal. Yo seguí este camino que había emprendido, el camino de la aventura, de la exploración, de divulgar. Y bueno, tal es así que me embarqué en un nuevo proyecto, del que luego si quieres hablamos, que me llevó a unir nadando los 5 continentes. He escrito 2 libros, me dedico a dar conferencias, en fin, que es el camino que estoy donde quiero. Entonces, el mundo, pues a ver, no te voy a negar que a veces miro con cierto asombro o perplejidad el rumbo que lleva la sociedad o algunas cosas que ocurren. Pero cuando has vivido tan al límite de la escasez, he estado 3 años viviendo con lo que cabe en un carrito, durmiendo en el suelo, duchándote si había con agua fría o echándote con un cuenco de agua por encima. Entonces, de ahí todo es un regalo. O sea, valoras todo muchísimo. Entonces, una buena conversación, apretar un botón que se encienda la luz, un grifo y que salga agua, un plato de comida caliente, la seguridad de pasar por la calle sin que te pase nada. Valoras todo muchísimo. No solo con gratitud, sino también con generosidad, ¿no? El dar, lo que decíamos. A veces encuentras más satisfacción, más felicidad en dar que en recibir, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 4 años y mi hija pequeña 3. Claro, o sea que aún no saben lo que has hecho. Mi hija mayor ya se va uniendo puntos. A ver, papá viaja mucho, ha escrito libros, le hablan de la vuelta al mundo, han venido conmigo a navegar, o sea, que quiero que la aventura forme parte de su educación también. Hay una educación reglada, pero creo que tiene muchas carencias y quiero que la vida pues, le aporte otra serie de habilidades y herramientas que en la naturaleza y la aventura encuentro. Entonces, siempre que puedo me las llevo por ahí, a la montaña, de acampada, a navegar. Qué guay. Sí, y ya van uniendo algunos puntos, sí. Y oye, ¿y si de repente un día tu hija con 20 años o 30 te dice que me quiero ir a dar la vuelta al mundo, andando?
Bueno, pues... Le dirás, voy contigo, ¿no? Me voy contigo, ya era hora. Ya era hora, ¿no? Has tardado mucho. Sí, sí. No, pero lo digo en el sentido del contraste de lo que nos pasa a veces, que nos gusta, a veces, Sí. no sé si te pasa, ¿no? Que Sí. nos gusta mucho la aventura, tal, pero luego Sí. cuando los nuestros, ahí sufrimos, ¿no? Sí, yo entiendo. A ver, hay riesgos. Claro que hay riesgos. Lo que pasa es que también hay que entender que cada uno es dueño de su vida y tiene que... Es decir, por mucho que tú quieras proteger a tu hijo necesita aprender y vivir por sus propios medios las cosas, porque si no, pues acaba viviendo acorde a tus directrices, ¿no? Tú le puedes aconsejar, le puedes poner en situaciones incómodas para que vaya forjando su carácter, pero tiene que aprender por sus propios medios. Claro. Entonces ahí creo que es donde viene el desapego, el saber que, bueno, que tiene su vida. Claro. Sí, y bueno, si elige el camino de la aventura o de los viajes, los padres tienen que apoyar. O sea, Es que la figura del padre en el mundo occidental está tan ligada como a la autoridad, ¿no? Al tener que decirle lo que... Y en realidad un buen padre para mí sería un buen acompañador, ¿no? Sí. Es el que te tiene que despertar un poco para que veas mundo y una vez tú escoges lo que realmente quieres hacer en la vida, apoyarte. O sea, simplemente un padre está para eso. Es muy importante y muy, digamos, muy poco invasivo en realidad, ¿no? Debería ser como muy... Sí, a ver, es un desafío. A ver, realmente el ser humano lleva teniendo hijos miles de años. Yo creo que la principal habilidad o herramienta es el amor. O sea, lo que sobre todo necesita un hijo es amor, es sentirse querido, hilando fino con la sobreprotección, porque proteger en exceso al final no es una buena manera de querer. Yo creo que la función también del padre es dotar de las herramientas necesarias para que esa persona sea independiente, sea autosuficiente. Entonces, cuando hablo de herramientas físicas, es estimularle a que tenga una vida sana, que haga ejercicio, herramientas mentales, que tenga un pensamiento crítico, que tenga una buena cultura, y luego emocionales, que sepa gestionar los envites de la vida. La vida es dura. Entonces, por eso sobreproteger creo que es tan negativo, ¿no? Claro. Porque te dejan las parejas, pierdes los trabajos, tienes accidentes, enfermas, se te mueren seres queridos. Entonces, la vida es dura. Por eso a mí me gusta mucho el estoicismo. Es una filosofía que, contraria al hedonismo, a la búsqueda de placer, de lo inmediato, lo fácil, pues es a través del esfuerzo, de la superación, pues el encontrar quién eres y descubrir esa felicidad y esa satisfacción. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que sacaste del viaje? O sea, una vez volviste, ¿qué pensaste, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido de dar la vuelta al mundo andando? Pues desde luego es el viaje interior. Está el viaje de fuera, pero sobre todo es el viaje interior. Y te diría pues dos cosas. Una es el tremendo potencial que tenemos, física, mental y emocionalmente. Hasta que no nos ponemos en situaciones adversas que nos empujen a ello, no tenemos la oportunidad de descubrirlo. Pero claro, cuando estás caminando 50 kilómetros al día con muy poco, te das cuenta que tenemos una capacidad física brutal de adaptarnos a entornos muy cambiantes, de temperatura, de humedad, de altitud, de gastronomía, de fauna. Entonces tenemos un potencial físico mental también. La capacidad mental de planificación, de gestión de la adversidad, de resolución de conflictos, un potencial brutal, ¿no? Y por eso animo también a salir de esa zona de confort, ¿no? A ponerte en situaciones incómodas para crecer y para fortalecerte. Y luego otra cosa que también que he aprendido, entre otras muchas, es que ni nuestra paz interior ni nuestra felicidad dependen de lo que tienes. Dependen de lo que haces. Entonces, muchas veces depositamos en factores externos, en cosas materiales, el ser feliz. Y no, he sido un tío profundamente feliz y en paz, viviendo con lo que cabe en un carrito. O sea, lavando mi ropa a mano, durmiendo en el suelo. Y no depende de lo que tienes, sino de que lo que estás haciendo tiene sentido para ti, de que estás recorriendo tu camino. Entonces, o sea, ¿crees que la comodidad mata?
O sea, que No mata. Hay un libro que acabo de leer recientemente, se llama La trampa del confort. Ajá. La comodidad no mata. O sea, fíjate, de hecho, la evolución de la humanidad nos ha traído hasta aquí y vivimos en la mejor época de toda la historia. Vivimos, la longitud de vida es muchísimo mayor, hemos conseguido a nivel sanitario, higiénico, tecnológico, una serie de avances que nos permiten, pero no debemos olvidarnos de que no todo es físico o material. Hay una parte mental y espiritual. ¿Y qué pasa? Que cuanto más evolucionado está lo material, a veces va asociado a una serie de carencias espirituales. Por eso habrás oído muchas veces que los países donde menos tienen son más felices. Y cantan, y bailan, y lo comparten todo. Y aquí, en el primer mundo, entre comillas, que es el más desarrollado, nos estamos encontrando con un vacío, con una falta de propósito, de sentido, depresión, ansiedad. Y eso es, ¿por qué? Porque un exceso de comodidad, de confort. Por eso te decía, si la comodidad mata, en el sentido de que, porque siempre decimos, estamos en el mejor momento de la historia, pero claro, a nivel, dependiendo de lo que valores, claro, a nivel tecnológico, a nivel, pues eso, de esperanza de vida, pero a veces pienso, pero ¿por qué hay que vivir más? O sea, ¿por qué hay que vivir 100 años? A lo mejor 80 con propósito y feliz, hay suficiente. O sea, ¿por qué hay que vivir más? Sí, sí. Claro, o sea, ¿por qué hay que vivir? ¿Por qué entendemos que el más es mejor? Bueno, a lo mejor no hace falta vivir tanto. A veces menos es más. Por eso. Y un ejemplo claro es las posesiones, ¿no? Sobre todo si son un impedimento en el camino hacia tu ser, hacia descubrir quién eres. Una vez que tú ya has descubierto quién eres, pues no tienes ningún tipo de problema con las comodidades. O sea, yo no tengo ningún problema en ducharme, dormir en una cama y comer bien. Claro. Pero porque he hecho los deberes antes. O sea, creo que es muy importante la labor de crecimiento personal. Es decir, tener unos cimientos sólidos sobre los que luego construir. A veces empezamos la casa por el tejado. Nos vamos enseguida al éxito, a la fama, al dinero, a las posesiones y sin haber construido antes tu integridad. Y ahora, y ahora más que nunca, Nacho, porque claro. Yo estoy viendo chavales de 17, 18 años con una obsesión por facturar, tener un Ferrari, no sé qué, que dices, hostia, de verdad que no te va a hacer feliz. O sea, es que no... Es una evolución, es una evolución. Yo creo que una vez que has alcanzado ese punto, ya pasas a otro nivel, que es darte cuenta realmente de lo importante que es tu crecimiento, tu desarrollo personal. Entonces empiezas a leer libros de filosofía, te empiezas a preocupar por cosas como el arte, como la música clásica, como cuestiones de espiritualidad, como el aportar al mundo. Bueno, ahí va por ambiciones. Entonces, a mí lo que me parece muy, muy, muy gracioso es que cuando, en el momento en el que entras ahí, ¿no? En el momento en el que has pasado por eso, ¿no? Por etapas que no son, y entonces entras en lo que dices tú, la filosofía, tal, ese momento en el que dices, wow, o sea, ahora estoy entrando en algo que hace 3000 años ya había alguien que pensaba y que tenía esa inquietud y tal, ¿no? Y yo acabo de entrar ahora, ¿no? Sí, es maravilloso. Y dices, caray, si es que los griegos ya o sea, todos los epicúreos, los estoicos, o sea, ya nos han dejado un legado de filosofía y de conocimiento. Las religiones tienen un componente ético, filosófico, de manejo de una sociedad, al fin y al cabo, pues tienes el budismo. Pues te encuentras ahí, o sea, quiero decir que son un componente filosófico espiritual y una prueba de que el ser humano necesita creer en algo. O sea, más allá de lo material, del coche, el dinero, la cuenta, de tal, tenemos una búsqueda espiritual, una necesidad de descubrir quiénes somos, a qué hemos venido aquí, qué hacemos en el universo, ¿no? El hinduismo, el cristianismo, las culturas más, digamos, pues indígenas, ¿no? Tienes pues los sipivos, los inuits, los aymaras, los aborígenes. Todos en un u otro sentido tienen una explicación espiritual o mitológica a por qué estamos aquí, a satisfacer la angustia que hay detrás de la muerte, los elementos, la lluvia, el sol, las tormentas, las estaciones. Claro, o sea, que no entendemos nada, en realidad no entendemos estamos aquí, nada. Pero no entendemos nada. Hemos venido al mundo arrojados, como decía The Doors de Jim Morrison, como like a dog without a bone. Somos arrojados como un perro sin su hueso. Entonces estamos buscando, ¿no? Necesitamos encontrar un sentido.
la canción de Riders on the Storm. Sí, sí. Somos jinetes en la tormenta buscando un sentido a todo esto. Sí, sí, claro. En el fondo es como que simplemente nos acostumbramos a que todo pase, ¿no? Pero cuando piensas en la lluvia, piensas, ¿no? En que estamos en una roca dando vueltas en medio de un universo. Todo. Dices, bueno, ¿cómo? todo. ¿Y quién ha hecho este pantalón y estas zapatillas? Sí, y sí, todo. de repente cuando empiezas a preguntarte y a tener curiosidad, una curiosidad genuina, que te lleva a valorar también las cosas, pues te das cuenta de que todo lo ha construido alguien antes, que es el fruto del esfuerzo de nuestras generaciones anteriores, y nosotros estamos disfrutando de este confort, de esta seguridad, gracias al esfuerzo y la lucha de generaciones anteriores. Claro, ahí es donde te das cuenta de que todos formamos parte de lo mismo, ¿no? Lo que decíamos antes, que esto es un todo, ¿no? Somos, bueno, pues bebemos de nuestras generaciones, de nuestros ancestros. Sí, sí. Oye, déjame hablar del otro proyecto que hiciste también, porque hemos hablado mucho del que hiciste andando, pero después te tiras al mar y unes los 5 continentes nadando. A mí me parece ya, es como, ahora ya vamos a hacerlo más difícil, ¿no? Porque andar, de alguna forma todos, pues te puede gustar más andar, ahora está muy de moda hacer el Camino de Santiago, ¿no? Sí. Pero claro, nadar, o sea, me parece una locura, porque ¿cómo lo hacías? O sea, ¿cómo unes un continente a otro? Entiendo que ahí sí ibas con algo de ayuda, ¿o no? Claro, sí, es verdad que durante la Vuelta al Mundo caminando no tuve patrocinadores y apenas logística. Era un proyecto muy, digamos, pues de una persona con una visión romántica y poética de la vida. Ya con la expedición Nemo, con la cunina dando los 5 continentes, sí tuve patrocinadores. Entonces ya hubo una logística, estuvo más profesionalizada, digamos. Vale. Entonces, bueno, pues ahí empieza la labor de investigación. A ver, ¿por dónde? Tú miras el globo terráqueo, ¿por dónde puede unir los continentes nadando? Claro. O sea, que algo que te parece muy pequeñito en el mapa, igual son distancias kilométricas que no son para nadar nadando. Entonces, pues empiezas, bueno, a ver, la primera, el estrecho de Gibraltar, es obvia, la tienes aquí. Nadas de España a Marruecos, unes Europa con África. Después dices que, a ver, ¿cómo cruzo Europa con Asia? Entonces, pues te vas al Mediterráneo Oriental y tienes varias opciones. El estrecho del Bósforo, en Estambul. Vale. Puedes cruzar la parte europea con la parte asiática. Vale. Miras una segunda variante, fue la que yo hice. Nadé desde la última isla griega, una isla griega que hay en el Dodecaneso, ahí en una área marina protegida, hasta Turquía. Vale. Son 7 kilómetros, unes Europa con Asia. Vale. Y a partir de ahí ya empieza el show. Empieza el berenjenal. Te vas al estrecho de Bering, sobre el círculo polar ártico, desde Alaska hasta Rusia. Pero y ahí el agua... El agua está helada. El agua está a 3 grados. El agua está a 3 grados cuando está caliente, porque cuando no está caliente está congelada. Claro, cuando está caliente es hielo. Entonces, son 80 kilómetros de Alaska a Rusia y justo a la mitad hay 2 islas, las islas Diómedes. La Diómedes Mayor, una de las cosas buenas es todo lo que aprendes de geografía. No, claro, imagínate. Estos proyectos. Diómedes Mayor pertenece a Rusia, Diómedes Menor a Alaska. Entonces lo que hice fue unir ambas islas nadando. Allí viven esquimales. Entonces, de hecho, para visitar esas tierras necesitas que el Consejo de Sabios Inuit te escriba una carta de invitación para visitar las tierras de las que ellos son los pobladores originarios. Entonces, con esa carta, con los visados, con una serie de logística, pues llegas allí, un helicóptero, en fin. Y tienes que hacer algo además positivo por la comunidad. O sea, que no vayas allí, hagas tu reto y te vayas, claro. Sino, bueno, pues estuvimos dando charlas a los hijos de los esquimales en su escuela, estuvimos haciendo algunas batidas, limpiezas de playas, porque te parecerá sorprendente, pero en el fin del mundo nos encontramos residuos plásticos, en fin, que las corrientes van llevando, ¿no? Wow. Wow. Entonces, bueno... Otra vez todo conectado, ¿no? Todo conectado, y más aún en la naturaleza, claro. Que está todo conectado. El cuarto cruce fue en Papúa, en el mar de Bismarck, un ecosistema completamente diferente, con tiburones, cocodrilos y unas medusas muy pequeñitas, la medusa Irukandji, para unir Asia con Oceanía, y el quinto y último cruce fue el Mar Rojo, desde Egipto hasta Jordania. Ahí la dificultad fue que es un espacio marítimo que da a 4 países, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí, que no tienen muy buena relación entre ellos. Entonces tienes que trazar un itinerario atravesando el espacio marítimo de Egipto, de Israel y de Jordania. Pedir permisos para filmar, para volar drones. Entonces, bueno, un poco como lo de los visados de la Vuelta al Mundo. Hay detrás una labor de burocracia y de papeleo que no se ve, que es un coñado, pero que tienes que hacer para posteriormente poder... tirarte al agua a nadar. Y ahí entiendo que ibas con un barco al lado, ¿no? 2 barcos. 2 barcos al lado y si pasaba cualquier cosa, pues
Eso es. 2 barcos en la situación ideal. Un barco delante, que te marca el rumbo, porque cuando vas nadando en mitad del océano no tienes referencias. No tiene rumbo, claro. Y luego uno a tu lado pequeñito que te da asistencia. Vale. Si tienes que comer, pues avituallamientos. Si hay un tiburón o te socorren, ¿no? Ya. Jolín. Eso es. Eso, por ejemplo, pues ha sido así en el Estrecho de Gibraltar, fue así en todos menos en Bering. En Bering allí nadé con una barca de esquimales, porque allí no hay nada más. Entonces es muy gracioso porque los esquimales son cazadores. Entonces ellos sobreviven con lo que cazan. Entonces si hay buenas condiciones meteorológicas, que son las que tú necesitas para nadar, ellos van a salir a cazar. Entonces tienes que convivir con ellos, vivir en sus casas, ganarte su confianza, comer su comida, para que el día que hay buen tiempo, ellos decidan... Podéis salir juntos. Te acompañen en la barca y no te digan, yo me voy a cazar focas. Una cosa que parecerá una tontería, pero en todo el mundo, ¿con qué idioma te comunicabas? Bueno... ¿Porque un esquimal habla inglés o...? Pues te sorprenderás, pero sí. Los esquimales hablan inglés. Vale. Hablan su idioma, el inupiaq, hablan, que ya lo están perdiendo, lo mantienen las antiguas generaciones, las tradiciones, los bailes, los rituales. Ahí se está produciendo una pérdida. Ya las nuevas generaciones tienen móvil, ven YouTube. Ah, vale, o sea, y es Europa. Y muchos han viajado. No es Europa, pero ves la línea de choque entre la cultura occidental y las culturas indígenas, entre culturas ancestrales. Pero ¿y cómo ha podido entrar eso? Porque si realmente necesitas para entrar el Consejo de Sabios, tal, ¿cómo ha podido entrar todo ese capitalismo? Bueno, pues porque el hombre blanco europeo pues ha ido colonizando, invadiendo todos los rincones. Pasa con los aborígenes de Australia, que son una cultura que tiene pues más de 45.000 años. Y ahora pues están en una especie como de reservas, reciben una subvención del gobierno, muchos están alcoholizados, tienen armas, están perdiendo sus tradiciones. Pasa con los esquimales de Groenlandia, danesa, pasa con los inuits, pasa con los indígenas del Amazonas, pasa que ese choque de culturas ha sido brutal. Claro. Entonces, bueno, están perdiendo sus tradiciones y ahí hay una lucha, ¿no?, por mantener esa identidad. Sí. Bueno, pero te sorprenderías, porque claro, allí en el Polo Norte se cazan morsas, ellos tallan el marfil de los colmillos de las morsas y son los únicos autorizados para sacar el marfil de esas tierras. Tú no te lo puedes llevar en la bolsa, en la aduana, en el aeropuerto. Entonces, hablas con ellos, piensas, bueno, qué gente más auténtica, que lo son, pero han viajado más que tú. Porque gente pudiente, familias ricas, les llaman para que viajen con esos colmillos de morsa y en sus casas tallen el marfil y tenerlo. Entonces, pues han estado en China, han estado en Londres, han estado en Nueva York, han estado en Francia. ¡Qué fuerte! Sí. Ostras. Y los ves allí, eso, que salen a cazar la foca y la morsa y... Wow. Sí. Yo choca mucho. Tengo un amigo que siempre dice... Hay muchos mundos y todos están en este, y realmente es verdad, ¿eh? ¿Cuántos mundos hay en el mundo? Sí. Culturales, mentales, geográficos, sí, claro, incluso dentro de uno mismo. Sí, es verdad. Y creo que, como decías antes, por unirlo con el principio, creo que el mental es el más difícil de romper, ¿no? O sea, antes me ha llamado mucho la atención que has dicho, lo más difícil de todo lo que hice es dar el primer paso, ¿no? Sí, yo a lo largo de mi vida y de estos proyectos cruzas muchas fronteras. Cruzas fronteras geográficas, ríos, montañas, desiertos, cruzas fronteras culturales, vas atravesando fronteras, ¿no? Fronteras idiomáticas, pero las mayores fronteras son mentales. O sea, son esas creencias. Hay una frase que dice, lo que crees, lo creas. Entonces a veces tenemos creencias limitantes que nos dicen, yo soy así, soy incapaz de hacer esto, y otras que son todo lo contrario, ¿no? Que son empoderantes. Entonces eso es lo interesante, ¿no? El superar, romper esas barreras mentales. Y así evoluciona, no como individuo, sino también como especie. La especie humana es exploradora. Si no hubiéramos explorado, claro, no hubiéramos desde que bajamos del árbol y empezamos a expandirnos por África y por el resto del planeta,
la historia de la humanidad es una búsqueda constante de conocimiento y de territorios inexplorados. Y así ha evolucionado la ciencia, así evolucionan las artes, así evoluciona a base de esa inventiva, ¿no? De esa creatividad. De la curiosidad, ¿no? Efectivamente. Sí, la curiosidad es lo que hace que el mundo avance. Sí. Nacho, tienes 2 libros, uno que habla de la expedición andando y otro que habla de la expedición en el mar. Sí. Que el que habla de la expedición andando, ¿cómo se llama? Libre y salvaje. Libre y salvaje. Está publicado con la editorial Planeta, va por la 8ª edición. Y no podía ser de otra manera, es ¿no? un librazo. Es Planeta, efectivamente. Sí, los astros se alinean cuando estás en tu camino. Exacto. ¿Y el otro? El otro se titula La llamada del océano. Y es sobre la expedición con la que uní nadando los 5 continentes. Y es otro librazo. O sea, son libros, digamos, autobiográficos, cuentan una historia real, que es mis vivencias. Pero entiendo que hay mucha filosofía también, ¿no? Eso, mucho, sí. No es un libro, no es una guía de viajes. Exacto, no es cómo lo hice, sino es qué aprendí, ¿no? De todo eso esto. Es el viaje interior. Son reflexiones, fragmentos de mis diarios, fotografías, mapas. Es dónde he llegado, quiero lo más profundo que he llegado. O sea, quiero contar lo único. La transformación, ¿no? Efectivamente. De la persona. Sí. Estoy deseando leerlos, que no he podido todavía, estoy deseando, pero me gusta mucho cuando leo un libro y ya he conocido a la persona, ¿no? Ya me ha contado su historia. Me gusta mucho porque ya lo leo con tu voz. Claro, muy diferente. Sí, con tu estilo, ¿verdad? Exacto, sí, ya te veré a ti, ¿no? Y me imaginaré como todo lo que dices, ya no es un señor que no conozco, sino ya es Nacho, ya sé quién es, ¿no? Nacho, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Qué corto, Enrique, ha sido un placer igualmente. Me encanta, de verdad, tener a gente que hace las cosas por inspirar a otros y sobre todo que se atreve, porque yo creo que hay mucha gente que tiene esos sueños, pero poca gente se atreve, ¿no? Y alguien que se ha atrevido y que después venga y me lo cuente es un lujazo para mí, de verdad. Bueno, el privilegio ha sido mío. Muchas gracias, Enrique, y enhorabuena también por la labor, la plataforma que nos pones para poder compartir nuestras historias, nuestras vidas contadas, ¿verdad? Pues muchas gracias. A ti.